que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada. Lo primero que Dios quiere en tu vida es orden, orden, que te cases, que no estés en pecado. Gloria a Cristo. Lo primero que Dios quiere es orden, amado. Que hagas las cosas conforme a la voluntad de Dios. Que hagas las cosas como Dios dice. Y nosotros vemos un modelo precioso en la Escritura que dice: por lo tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá ¿a quién? Se unirá a los ministros, se unirá al pastor, se unirá a todos los de la iglesia. No, se unirá a su mujer. O sea, ¿y qué dice más adelante? Dice: y ya no serán dos, sino uno solo. ¿Y cómo será esto uno solo? Pues si tú ves dos o tres, hablando con la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos cuando Gedeón derrota al pueblo que se estaba levantando, ¿verdad? Y nosotros vemos a Gedeón que Dios le dice: los vas a derrotar como un solo hombre, porque yo voy a estar contigo. Entonces, esto nos habla de uno solo, es que Dios va a estar con nosotros. Que Dios va a estar en todo tu matrimonio, que Dios va a estar en toda tu vida. Pero ¿qué debes de hacer? Tú debes de confiar. Debes de empezar a confiar. Y hay veces pareciera que se casan y los problemas empiezan luego. ¿Por qué? Porque dejaste meter a la suegra, al suegro en tu matrimonio. Y cuando alguien se casa es algo de dos. Es algo de dos. Así que si tú te equivocas y si tú la riegas, solamente lo vas a ver ¿quién? Tú y tu esposa. Por eso dice: ya no serán más dos, sino será uno solo. Entonces, cuando nosotros entendemos el orden de Dios, amado, somos bendecidos. Somos bendecidos por Dios. Y Dios, la voluntad dice: por lo tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. O sea que tú ya no tienes que llevarle problemas a tu papá o a tu mamá. Tú ya no tienes que decirle: ¿qué es lo primero que pasa cuando alguien está recién casado? Me voy con mi mamá, me voy con mi papá, ¿verdad? Ya me voy. Y esto pareciera que es una inmadurez, amado. Porque es una inmadurez, una niñería. Porque Dios nos llama a madurar. Dios nos llama a tener un orden en nuestra vida. Entonces, cuando tú llevas problemas a tu mamá, a tu papá, al vecino, a la vecina, estás mal, amado. ¿Por qué? Porque ya no es una relación de un matrimonio. Ya es una relación de varias personas. Voy con fulanito a ver qué piensa. Voy con el alcohólico a ver qué piensa. Voy con el de la calle a ver qué piensa. Ve con Dios. Busca el consejo de Dios. Busca el consejo pastoral. Busca el consejo de Dios. Es lo que Dios quiere que tú hagas. Escuchamos tantas voces, pero nunca escuchamos la que Dios dice, la voluntad de Dios. Bueno, está bien, te vas a casar, lo vas a hacer, pero ¿y luego? Tu prioridad debe ser la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo, amados? Sí, amén. Gloria a Cristo. Ahí vemos en Génesis capítulo 1, verso 3, dice: y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Fíjate, hermano, algo tremendo, que Dios separa la oscuridad de la luz. Anteriormente estaba todo desordenado, pero ahora cuando Dios separa la luz de las tinieblas, tú ya no tienes por qué andar en tinieblas. Ya no tienes por qué estar en las tinieblas. Cuando vino a tu vida, Cristo te alumbró. Él es la luz verdadera que vino al mundo, amado. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero tú sí le recibiste. Tú sí le aceptaste. Así que tú debes de andar en la luz de Cristo. En la luz del Señor. No en tinieblas. A veces pareciera que los hermanos andan chutando piedritas.
no meten un gol. En todo momento les va mal. Pero créeme, hermano, que cuando conozcas la voluntad de Dios para tu vida y conozcas el orden que Dios tiene para tu vida, vas a ser bendecido. Dios le dijo a Moisés, te bendeciré. Te bendeciré. O sea, y cuando Dios dice te bendeciré, es porque lo va a hacer. Dios te va a bendecir, amado. Y no te estoy hablando de prosperidad, ni el evangelio de la prosperidad, ni de pacta con Dios. No, yo te estoy hablando que si tú le crees a la palabra de Dios, verdaderamente vas a cosechar la bendición de Dios. Y la bendición de Dios, dice, no añade tristeza. La bendición de Dios no trae tristeza. Cuando algo viene de Dios, no hay tanto impedimento, amado. No hay tanto impedimento porque Dios pone su palabra por obra para que las cosas se den. El único que se opone es el diablo. Es el que se opone a la palabra, a la verdad. Pero el que crees está vencido. Sí, amén. Jesucristo le entregó, vemos a Pedro o a los apóstoles, las llaves del reino. Y dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia, amado. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y es eminente que tenemos una batalla, una guerra espiritual que enfrentar todos los días. Y a veces pareciera que está por encimita de lo que nosotros alcanzamos a ver. Dios va más allá, los demonios van más allá, hermano. Tú tienes que ir más allá. Sacrifica tiempos de televisión, lee la palabra de Dios. Sacrifica tiempos de WhatsApp, del Face. Ven a buscar el modelo de Dios, lo que Dios tiene para tu vida. Si tú no avanzas es porque no le has creído en su totalidad a Dios. Si tú no avanzas es porque no has dado una vuelta a la Escritura. ¿Cuántos han leído la Biblia? No me digan, ¿verdad? No me digan, o sea, ustedes piensen. Pero a lo que yo voy, hermano, es que si tú no tienes una relación con la palabra, difícilmente tú vas a poder sobreedificar. Difícilmente tú vas a poder establecer el orden en tu vida. Sí, hay prioridades, hermano. Hay prioridades. Pero si tú no te alineas a la palabra, no vas a conocer la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, amén. Gloria a Cristo. Vamos ahí a Génesis capítulo 2, verso 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. A diferencia de nosotros, amado, cuando Dios creó al hombre, a diferencia de nosotros, Dios creó a Adán y Eva, pero ahora nosotros tenemos la gracia de Dios, tenemos el respaldo de Dios, porque antes Adán, dice la Escritura que Dios sopló aliento de vida, ¿verdad? Dios les dio la vida al hombre. Pero nosotros vemos que cuando este hombre pecó, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, lo primero que cayeron fue en una muerte espiritual. Murieron. Dile al que está a tu lado, murieron. ¿Y qué crees, amado? Que todo el que nace y viene a esta tierra, viene a este mundo, nace muerto espiritualmente. Su espíritu está muerto. Tremendo, ¿no? A diferencia de Adán, Adán cayó en pecado. Cristo vino para levantar al primer Adán. ¿Por qué? Porque Adán cayó, pero Cristo levantó a la iglesia. Cristo levantó a su pueblo. Y entonces, ¿qué quiere decir esto, amado? Que ahora tú tienes a Cristo y ahora tu espíritu tiene vida. Amén. Tu espíritu vuelve a la vida cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón. Anteriormente estabas muerto en tus delitos y pecados. Hacías lo que bien querías. Tenías 3, 4 mujeres o 3, 4 hombres y pensabas que estaba bien.
Y a todo el que te sonreía le hacías caso, ¿verdad? Anteriormente yo me imagino que así es la vida de muchos, amados. Hacen lo que bien les parece. Pero nosotros vemos que cuando venimos a Cristo, lo primero que resucita es el Espíritu. Y entonces, esto es la señal para que tú, el día que Cristo venga, por su iglesia, su amada, tú puedas descender a los cielos. ¿Por qué? Porque tienes el sello del Espíritu Santo. Amén. Tienes las arras del Espíritu. Y puedes ser levantado con Cristo. Gloria a Cristo, amado. Entonces, el orden de Dios viene cuando aceptamos lo que Dios dice y no lo que tú quieres, amado. ¿Verdad? El orden de Dios es esto. Cuando aceptamos lo que Dios dice y no lo que tú quieres. Porque tu carne quiere muchas cosas. Tu carne a lo mejor hoy no quería venir. Tu carne dijo, no, yo quédate a ver la tele. Quédate a dormir. Tu carne no quería. Pero la Biblia dice, a la verdad, la carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. O sea, el Espíritu siempre está dispuesto a escuchar a Dios. El Espíritu siempre está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, pero la carne es débil, dice la Biblia. Así que nosotros debemos de orar para sujetar a nuestra carne. Otros traen su carnota, pero debemos de sujetar a la carne, ¿verdad? A través del Espíritu. Entonces, lo primero que tú debes entender, que el orden de Dios viene cuando empiezas a aceptar en tu vida lo que Dios dice y no lo que tú quieres. De esta manera Dios te va a bendecir. De esta manera vas a ver la bendición del Señor. Amén. Amén. Cuando Dios forma al hombre, lo formó ordenadamente y le dio soplo de vida. Pero este hombre se desordenó con el pecado. Se desordenó con la desobediencia. Y cuando alguien está en pecado, dile al que está a tu lado, está en desorden. Y necesita estar alineado a la voluntad de Dios. Así que si alguien está en pecado, no me diga. Pero yo quiero decirte que necesitas ordenar tu vida para que veas la mano de Dios, la bendición. Es algo que yo no puedo cambiar, tú no puedes cambiar. Si te ordenas, ves la bendición de Dios sobre tus hijos, sobre tu vida, ¿verdad? Porque Él dice, y estas bendiciones te alcanzarán hasta la tercera y cuarta generación, ¿verdad? Las bendiciones te alcanzarán y no nomás a ti, a tus hijos. A diferencia de la gente que no tiene a Dios, andan correteando el bolillo, en vez de que la bendición los corretee a ellos. A diferencia de la gente que no tiene a Cristo, ellos trabajan, se esfuerzan. No digo que sea malo, es bueno el trabajar, esforzarse, pero trabajan más de lo que deberían y cosechan poco. Pero cuando tú trabajas en el orden de Dios, en lo que Dios tiene para tu vida, cosecharás en abundancia, amado. En abundancia. Tus graneros estarán llenos. No habrá gusano, no habrá plaga que robe el trabajo de tus manos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, amén. Entonces, cuando Dios forma a los animales, les puso vestiduras. Al único que no le puso la vestidura fue al hombre y a la mujer. ¿Y tú por qué crees? O sea, vemos el primer sacrificio que se hace en la Biblia, en la Escritura. Podemos pensar que es en el Antiguo Testamento. Pero el primer sacrificio que se hace, ¿quién crees que lo hace? Dios. Dios sacrifica a un animalito para tapar la vergüenza de Adán y Eva, para tapar que la desnudez, porque Dios los hizo perfectos. O sea, Dios les dio orden y Dios los hizo bien, pero este hombre se desordenó cuando desobedece a Dios, cuando quiso hacer lo que a él le parecía mejor. Y esto es algo real, amado, dentro de las iglesias, cuando queremos hacer lo que bien nos parece, cuando queremos hacer lo que se ve bonito, y Dios se aparta.
Dios se aparta de esos lugares porque ya no es la voluntad de Dios. Y viene una escasez tremenda, una sequía donde no se ministra al pueblo, donde el pueblo está más endemoniado que nada, donde el pueblo está más en vanidades, en cosas materiales, en las concupiscencias. ¿Por qué? Porque no se les lleva a Cristo. Hoy en día los ministros los llevan a ellos. Ven a mí, ven a mí, véanme a mí. Y debería de ser, vean a Cristo. Vean a Cristo. Cristo es el modelo. Mira, hasta la piel se me enchina, ¿no? O sea, Cristo es el modelo. O sea, a veces hoy en día las iglesias hacen esto, amado, y no tengo nada en contra de ninguna iglesia, pero sí estoy en contra de lo que se predica muchas veces porque no está en el orden de Dios. Y se ha lucrado con el evangelio. ¿Por qué? Porque se ha vendido el evangelio. Y el evangelio no es ganancia, amado. El evangelio no es para lucrar con el evangelio. Aquí está mi celular. Ya está ungido porque lo tocamos. ¿Quién me da 10,000 pesos por él ahorita? No te den. Hermano, eso es una realidad. O sea, son payasos. Sí. Payasadas las que estamos viendo hoy en día. Yo entiendo que Dios obra de muchas maneras, pero esas maneras tú las vas a encontrar en la Biblia. Espero no te ofendas, amado. Espero no te pongas triste y vayas a decir, ya no traigan al pastor. Pero conviene que te hable la verdad, para que no seas engañado. Dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, engañando al pueblo, torciendo la escritura, manipulando, para que tú escuches al hombre y no a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Estamos de acuerdo, hermano Felipe? Sí, amén. Gloria a Cristo. Está muy serio. Que si me hace que ya me voy porque aquí me quieren apedrear. Mi esposo. Ya. Está muy atento. Gloria a Cristo. Génesis 2:25, amado, dice, si no estás acostumbrado a la predicación del Evangelio eterno, ahí, discúlpame. Génesis 2:25, ¿qué dice, hermana Gloria? Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ellos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces nosotros vemos que Dios tuvo que hacer el primer sacrificio para tapar la desnudez. Pero algo curioso, que cuando Dios los hizo desnudos. Ellos estaban desnudos el uno al otro y no se avergonzaban. ¿Pero por qué se avergonzaron? Después de la caída del hombre. Después de que el hombre cae en pecado, de que cae Eva en pecado, se desordenó completamente y entró la serpiente, que es astuta. Y hoy en día, donde quieras, vamos a ver a la serpiente queriéndose meter dentro de la iglesia de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, amén. O sea, gloria a Dios. Entonces Dios hace el primer sacrificio y tapa la desnudez, la vergüenza. Porque ellos, después de que pecan, ellos primero, ¿qué trataron de hacer? De esconderse de Dios. Cuando alguien está en pecado, lo primero que hace, se esconde de Dios, se esconde de los hermanos, se esconde del pastor, se esconde que no lo vean, se esconde que nadie se dé cuenta. Cuando alguien está en pecado, lo primero que hace, oculta el pecado. Y esto fue lo que hizo Adán y Eva. Pecaron, la regaron, y lo primero que Adán dice, Dios le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Fíjate, Dios confrontando al sacerdocio, Dios confrontando al varón, y Dios le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Y aquí hay varios
varios varones, ¿dónde están? Aquí está César, está Carlos, está hermano Felipe, hermano Roberto, bienvenido hermano, gloria a Cristo. O sea, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu papel? O sea, Dios le dice al varón, ¿dónde estás tú? Y lo primero que hace el hombre, ¿qué hace? La mujer que me diste por compañera, me dio de comer. Luego el hombre echando de la culpa a su esposa, a su mujer. Es que mi mujer, es que ella. Y luego Dios viene con la mujer y la confronta. ¿Y qué dice la mujer? La serpiente me engañó y me dijo que comiera del fruto. La serpiente, ¿verdad? Y luego Dios viene con la serpiente